Como les anticipábamos, estamos con el colega Edgardo Moreno. Edgardo, por supuesto, te convocamos porque ya estamos en modo campaña. Es decir, los argentinos y los políticos argentinos siempre están en campaña, pero ahora ya directamente lanzados de manera legal, digamos así. Ya no es campaña paralela, sino que es campaña electoral porque efectivamente el calendario así lo establece. Y los argentinos se sorprenden porque, lógico, llega el primer día hábil de la semana, comienzan a leer el resumen de todos los diarios y se sorprenden con la cantidad de candidatos y la cantidad de listas. Quiero una semblanza tuya primero, antes que entremos de lleno a todo el tema, ¿no? Bueno, buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. Sí, estamos en el momento, si se quiere, más expansivo de la oferta electoral. El comienzo del camino hacia la elección, el momento de las primarias, hay una enorme dispersión, que es lo que se ve, de candidaturas, propuestas, alianzas, acuerdos, juntadas, digamos, reuniones clandestinas, hay de todo. Eso comienza después un proceso de selección que va a ir decantando hacia la elección general. Pero sí ha sorprendido, digamos, la cantidad de postulantes, el número de listas en muchos distritos, particularmente en la oposición. Es como si hubiese muchísima disponibilidad de ideas muy racionales y argumentos muy válidos para sacar al país de la crisis, y una enorme dosis de altruismo y de heroísmo cívico de muchos ciudadanos que están dispuestos a poner el pecho a la ejecución de esas ideas. Bueno, no habría que ser tan optimista, ni son tantas las ideas, algunas hay, ni tampoco es tanto el altruismo. En realidad, este mecanismo de las primarias estatalizadas, como le digo yo, es una herencia de la crisis enorme que tuvo el sistema de partidos políticos. Claro, detonó por los aires, los partidos desaparecieron, se fragilizaron tanto que perdieron su capacidad organizativa y de definir de puertas adentro su oferta electoral. Entonces hicieron algo que han hecho la clase política, lo ha hecho en muchas otras cosas también, que es delegarle el problema al Estado, ¿no? Que el Estado les organice las internas, que es lo que tenemos ahora. Uno puede organizar quiénes están en el padrón, cómo se fiscaliza una elección y cómo se garantiza un escrutinio transparente, y no lo podían hacer puertas adentro, se lo delegaron al Estado. Esos son las PASO. Exactamente, efectivamente. Bueno. Por eso las pusieron además obligatorias. Obligatorias, además. Doble voto obligatorio. Encima obligatoria. Doble voto obligatorio. Y abiertas, o sea, no solamente entre los miembros del club, sino que vote cualquiera. Está bien, este es un sistema que ha sido muy criticado, ha mostrado, en el caso de la oposición, sus beneficios cuando le permitió ordenarse y tener un candidato a presidente, y su enorme perjuicio porque terminó prematuramente el gobierno de Macri, claro, cuando en unas primarias... Lo que pasa es que arrasó, Alberto Fernández arrasó. En unas primarias donde no se elegía candidato a presidente, además, porque iban todos con lista única. Así que, bueno, pero eso es harina de otro costal. Vamos al punto ¿Qué indica esa dispersión? Bueno, indica, por lo menos en los dos grandes bloques, en el oficialismo y en la oposición, cómo se está procesando una situación muy convulsiva en la base social. La sumatoria de una crisis económica de largo aliento, que ya venía con 10 años de recesión, exactamente, y que veníamos en terapia intensiva cuando se produjo el voto castigo a Macri y la asunción de Alberto Fernández, a eso se suma la tragedia social de la pandemia, más de 100.000 muertos, un enorme padecimiento social y una crisis económica profundísima, mucho más grave que la que existía antes, y social también en términos de pobreza. Seguro. Una crisis económica así hace que todo el tejido social... Son números más graves que la crisis de principio de siglo. Sí, efectivamente. Objetivamente más grave que la crisis de principio de siglo. Entonces, la oferta electoral, la oferta política muestra esa convulsión y se la ve de diferentes maneras en los dos principales bloques. Obviamente, lo más visible es en la oposición, que traía una serie de debates irresueltos. Primero, su autocrítica de qué había pasado en el gobierno de Macri. Es decir, ¿por qué nos sacaron? Claro, ¿por qué no fue mal? Claro. Luego, eso de alguna manera se postergó en el año de la pandemia porque en ese momento la oposición logró mantener más o menos unido a sus bloques parlamentarios, y se dio una estrategia hacia afuera, hacia la sociedad, donde por un lado estaban los que gobiernan, diría emblemáticamente Horacio Rodríguez Larreta, digamos la figura más sobresaliente, más representativa. Y por el otro lado los que conducían la rebelión social, el enojo social, Patricia Bullrich, por ejemplo. Exacto. Entonces, y estaba todo contenido más o menos simbólicamente dentro de un mismo espacio.
Ahora, en el momento de la definición de la oferta electoral, eso se ha desequilibrado. Los que estaban representando el descontento social en la calle, los del banderazo, digamos, sí, quedan afuera, prácticamente afuera de la oferta electoral y monopoliza la lapicera, la proposición de la oferta electoral, por lo menos en los distritos más importantes, aquellos que tenían la obligación de la moderación porque estaban haciendo la gestión política del Estado en distritos relevantes, como el caso de claro, la Ciudad. Y no solo eso, sino también en el Congreso, ¿no? Y también en el Congreso, correcto. Ahora todo eso entra en ebullición y se ve que ha habido graves dificultades. Te diría que de lo que se ve en general en el panorama, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, eso con la salida de Patricia Bullrich, por default se terminó de resolver, le dio una gran ayuda a Rodríguez Larreta la aparición de López Murphy, sí, efectivamente, porque eso le permite canalizar dentro de la PASO aquello que queda decepcionado con la salida de Bullrich, y fortalece esa competencia. Diríamos que en la provincia de Buenos Aires es donde esa competencia puede ser más ordenada, porque ya claramente entre Santilli y Manes hay dos polos grandes que se van a disputar. No sé si el perfil de los candidatos, ni Santilli ni Manes, son los más aptos para ir a pedir el voto castigo, que sobre todo en el conurbano bonaerense... Claro, se están haciendo conocer recién, eso es lo que pasa. Y diríamos, van a ir a un territorio, el más castigado probablemente, claro, de todos, por la situación sanitaria y económica del año de la pandemia, que no ha concluido todavía. Y en el resto hemos visto desórdenes en muchos distritos. Lo ha habido en Córdoba, lo hay en Córdoba. No, entendeme, lo que pasa es que en Córdoba de golpe 4 listas aparecen en Juntos por el Cambio. Bueno, hay una variedad ornitológica. Creímos que iban a ser halcones y palomas únicamente, pero parece que hay gorriones, cardenales y pájaros de todo tipo, ¿no? Sí. En Santa Fe también está muy desordenado. También. Casi te diría que los únicos lugares donde se ordena es donde tienen el gobierno. Por ejemplo, Mendoza, Jujuy, Corrientes. El resto está desordenado, están muy desordenados. Este es el escenario en la oposición. En el oficialismo también hay muchos problemas. Y yo te diría que se manifiestan a la inversa. También le estalló la burbuja, pero se manifiestan de otra manera. No en la multiplicidad de listas, porque claro, cuando vos tenés el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y hay un espacio de contención enorme. El primer enojado que encontrás lo metes dentro del Estado, hay ministerios, direcciones, subsecretarías, asesorías, etcétera, etcétera. No hay mucho... La vieja práctica política argentina. Y de contención vía el presupuesto público, claramente. Exacto. Pero sí hay un problema de fondo, porque claramente se ve que la campaña o recae en las espaldas de Cristina, o, en el caso de las cabezas de listas, en las espaldas del presidente. Y Cristina Fernández y Alberto Fernández probablemente estén entre los dirigentes peor posicionados en términos de imagen para pedirle el voto a la gente. Es decir, tiene el candidato va a tener que trabajar y mucho, no va a poder ir aupado en la figura, por ejemplo, muchos lo fueron en su momento de Macri, por ejemplo. Claro. Y van a tener que ir aupados sobre dos problemas. Dirigentes muy desgastados, Alberto y Cristina, y un gobierno muy controvertido, muy desgastado. Y acá es donde esto conecta con cuál es la característica de la elección, Gustavo. Esta elección va a ser plebiscitaria. ¿Seguro? Se plebiscita, como siempre ocurre en las elecciones de medio término, la gestión del gobierno nacional. Y se plebiscita muy sencillo, con dos preguntas. Es un examen muy sencillo, de dos preguntas. ¿Qué tal funcionó la política sanitaria y qué tal funcionó la política económica? Exacto. Son esas dos preguntas. Y en las dos preguntas el gobierno está muy mal. Exacto. Está muy mal. Creyó que llegaba con la política sanitaria más o menos ordenada, con la prórroga de la elección hacia noviembre y esperando tener el plan de vacunación encaminado hacia ese momento. ¿Qué sucedió? Bueno, no vamos a estar repitiendo las noticias. Sucedió que la vacuna de Alberto y la vacuna de Cristina funcionaron mal. La vacuna de Alberto, que era la de AstraZeneca, los contratos que él había firmado y que pagó por anticipado. Bueno, le hicieron pagar un enorme costo. Lo sinceró en su momento el canciller Felipe Solá, dijo, nosotros tenemos un problema que se llama AstraZeneca. Bien. Ahora la asesora Cecilia Nicolini acaba de decir, también tenemos un problema que se llama Sputnik. Es decir, la vacuna de Cristina, la que gestionó Cristina, que era la vacuna rusa, también nos han dejado pagando. Claro, no tenemos la segunda dosis. No tenemos la segunda dosis. Y eso genera una sensación de que no va a llegar
la política sanitaria, ni siquiera con ese parche de último momento, pues ya tenía graves problemas el año pasado, el manejo de la cuarentena eterna, el escándalo de los vacunados VIP, la elección que planteó el presidente, que era la salud y la economía, finalmente fracasó en las dos. Exacto. Es decir, la política sanitaria puesta en el plebiscito es muy difícil de defender para el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Y la otra pregunta del examen, que es la de la economía, bueno, lo decía acá... ni hablemos de la cantidad, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, un bono por una sola vez que es casi una dádiva, es casi una limosna para los jubilados. Es decir, eso es realmente, y una inflación galopante. Y lo escuchaba a Simonella, el poder de fuego para contener el dólar, que es la señal de alerta de la disparada inflacionaria. Esa señal de alerta está todos los días en la primera plana de los diarios. Sí. Dice el gobierno, y ratifican los economistas, que tiene pólvora suficiente, poder de fuego, como para controlar eso hasta el día de la elección. Ahora bien, sí hay algo que los mercados saben, y que los argentinos de a pie, aunque no formen parte de los sectores más informados del mercado, también lo saben, es que la pólvora en estos términos se usa una sola vez. Claro. O se usa ahora para contener ese valor y tenerlo planchado hasta la elección. Después de la elección ya no se usa, ¿no? Pues ya no está. Claro. En algún momento eso se va a tener que sincerar. Lo dijo el autor de la última gran devaluación de Cristina, Fábrega, que fue presidente del Banco Central. Sí, pues probablemente, dice, en enero haya que devaluar. Pues sinceró, o sea, es una voz del kirchnerismo, una voz sobradamente autorizada, porque fue el que lo hizo, además. Pero que además se cae de Maduro. Eso no hay nada que hacer. Con más, digamos, los otros valores que también están planchados. El esquema de precios que se quiere congelar, el esquema de tarifas planchadas. Es decir, bueno, si el poder de fuego se utiliza antes de la elección, eso quiere decir que no se va a usar después. Y esa certidumbre, no incertidumbre, esa certidumbre de que el gobierno está procrastinando los problemas y que en algún momento va a tener que sincerar la economía, se adelanta, los mercados siempre se anticipan, se adelantan y le generan más problemas en el día a día antes de la elección al gobierno. Entonces, política sanitaria, primera pregunta del plebiscito, difícil resolución. Política económica, segunda pregunta del plebiscito, difícil resolución. El gobierno no la tiene fácil. Eso hace que su oferta electoral, si bien no tiene la dispersión que tiene la oposición, está mucho más concentrada, lista única, más férreamente manejada con la lapicera, no alcanza eso, el tema de la unidad de la oferta electoral oficialista, para contrarrestar o para cabalgar exitosamente frente al desafío de la crisis. Por eso sí, efectivamente puede haber cisnes negros durante las PASO, después de las PASO, en la elección general y después de la elección general. Obviamente que lo puede haber, porque hay una situación muy convulsiva en la base social. Los encuestadores te lo dicen. El tema es cómo votan los desencantados / enojados de todo este proceso. Y de todos que son los que han definido las elecciones en Europa, en Chile, en Bolivia, en Perú. Son todos esos. Dicen que hay más o menos en las encuestas al día de hoy un 30% de desencantados / enojados, de todos los colores, ¿no? Exacto. Desencantados. Sí, que estaban desencantados con Macri, que votaron a Alberto, se desencantaron de Alberto, ahora tienen que ver qué votan. Que estaban, que apostaron al gobierno de Alberto Fernández y ahora no se sienten conformes o contenidos con las soluciones que propuso, con su manejo de la pandemia, con su manejo de la política económica, también desencantados de la estrategia opositora. Los que dicen, pensábamos que esta cuestión, digamos, de la autocrítica de Juntos por el Cambio o el ex Cambiemos se iba a dar de manera más ordenada, de manera menos dispersa, de manera más racional, si se quiere. También hay un desencanto ahí, en el bloque del 41% que tuvo Macri en la última elección. Ojalá lo puedan decir, ellos estarían contentos de hacer una elección parecida. Bueno, Edgardo, también como le decía recién a Pepe, podríamos estar charlando toda la noche. Y lo vamos a seguir haciendo porque faltan 35 días, ¿no? Sí, falta un rato largo, sí. Que en la Argentina 35 días es la eternidad. Una elección es una eternidad. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos por la invitación.